Cristo sea glorificado en medio de su pueblo. Que la gloria del Señor se manifieste una vez más en medio de nosotros. Alabamos su nombre en esta hora, le bendecimos por la oportunidad que tenemos hoy día de reunirnos y de poder juntos alabar al Señor. Pues bien, vamos a pasar de inmediato a la palabra de Dios. Se había anunciado que estamos viendo un importante mensaje sobre la batalla del cristiano. Entonces, como ustedes son buenos lectores de la Biblia, ya sabrán dónde está la palabra, ¿cierto? Libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 6, quiero leer todos los versículos, me voy a permitir leer desde el versículo 10 al 20, para que tengamos el contexto del mensaje de hoy. Porque una vez que leemos, luego viene la exposición del mensaje. Por eso es importante la lectura y que se lea bien para que entendamos de qué va a tratar el mensaje. Leemos entonces en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo abre de él como debo hablar. La batalla del cristiano. Estaba orando esta semana y orando por este mensaje, y el Señor me daba testimonio que cuán importante es volver a recordar algunas cosas que se dijeron el domingo pasado, porque la verdad es que la mente es frágil y muy pronto se nos olvida lo que Dios nos habla. Entonces quiero hacer un recordatorio un poco de lo que nos hablaba en la primera parte de este mensaje sobre esta batalla espiritual que enfrentamos todos los cristianos, todos los creyentes en Cristo, batalla de la cual nadie está exento y de cuyos ataques del enemigo nadie está inmune. Todos enfrentamos una batalla espiritual, queramos o no queramos, porque en el caminar en Cristo tenemos también un enemigo que va a hacer todo lo posible para apartarnos de la fe, para apartarnos de la comunión del Señor y apartarnos de la victoria que tenemos al caminar con Cristo. Nunca olvide que usted al caminar con Cristo camina en una vida de victoria, camina una vida victoriosa,
sobre el pecado, sobre el mundo y también sobre toda hueste del enemigo, de Satanás, el diablo. Esta victoria no es por nosotros. Esta victoria no es producto de nuestro esfuerzo o producto de nuestras capacidades. Esta victoria Cristo la ganó ya en la cruz del Calvario para que usted y yo caminemos en victoria. No es la voluntad de Dios que caminemos derrotados, ni tampoco caminemos débiles y nuestra vida espiritual sea una constante debilidad espiritual. Hay momentos difíciles en la vida cristiana, es verdad. Y especialmente usted que está conociendo al Señor hace poco, quizá usted ya está enfrentando estos ataques a su fe, a su comunión con Dios. Pero hoy el Señor nos recuerda de que nuestra lucha es una lucha espiritual. Por eso comienza el apóstol Pablo en esta sección de esta carta, la sección final de esta maravillosa carta a la iglesia en Éfeso, que le habla muy claramente a la iglesia lo que Dios ha hecho por la iglesia y las bendiciones que tiene la iglesia en esta maravillosa carta. No es casualidad que vaya ya terminando o el Espíritu Santo haya puesto en orden esto de hablar de la batalla que nosotros, queridos hermanos, hermanas, enfrentamos en nuestra vida de creyente. Dice allí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse. El Señor me hacía darle énfasis a esto en el sermón pasado y vuelve el Señor a decirnos, fortalezcanse. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, en la potencia de su fuerza. Fortalezcanse. Porque suele suceder que a veces siempre andamos débiles espiritualmente. La fe anda débil, el ánimo anda débil, porque no oramos, no buscamos a Dios, no estudiamos su palabra. Entonces el enemigo se aprovecha de esas cosas y introduce debilidad, desánimo, pero el Señor dice, fortalezcanse. Dios tiene fortaleza para ti y para mí en esta hora. Él quiere que nos fortalezcamos. Y más de alguno se siente débil y no lo culpo y no lo critico, ni menos lo puedo condenar porque se siente débil espiritualmente. Porque, repito, todos pasamos momentos de debilidad en la fe. Pero son momentos, deben ser momentos. No debe ser la constante de la vida cristiana. De repente hay hermanos que toda su vida cristiana caminan en debilidad. Entonces algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. La palabra no está haciendo su obra. O no están permitiendo que el Señor haga su obra en él. Por eso Pablo dice, por lo demás, por todo lo señalado anteriormente, por todo lo que, las bendiciones que tenemos en Cristo, maravillosas, gloria a Dios, bendiciones espirituales, como dice el capítulo 1, con la cual ya Cristo nos ha bendecido. Entonces, amados hermanos, partimos de la base que en Cristo somos ricos espiritualmente, porque Él nos ha bendecido con toda bendición. La voluntad de Dios es que no caminemos como mendigos espiritualmente, sino en la posición que tenemos en Cristo. Por lo demás, hermanos, dice, fortalezcanse. Pablo está adelantando esto porque va a hablar de la batalla espiritual que tiene el cristiano. Fortalezcanse en el Señor. Les pregunto, ¿hay algo más grande que nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay algo más grande que el poder de Dios? Por lo tanto, podemos confiadamente fortalecernos en Él, ir donde Él y fortalecernos, es decir,
tomar fuerza, ser fortalecidos por Él y en el poder de su fuerza. Y añade, ¿cómo viene esta fortaleza? Esta fortaleza no viene por un momento de emoción, por un momento de llorar, porque el culto está lindo, porque la canción es bonita y yo lloro y me fortalecí. No viene de eso. No digo que eso esté mal. Usted debe alabar al Señor y si se emociona bien, pero su fortaleza no viene de eso, porque va a salir de aquí y eso va a pasar porque las emociones pasan, las emociones son pasajeras y muchos cristianos son muy emocionalistas, caminan en las emociones y no en la verdad de lo que Cristo ya estableció por nosotros o para nosotros. Entonces, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos hacemos fuertes en el Señor? Porque somos débiles. Tenemos debilidad en nuestra vida. Y el apóstol dice también que diga el débil, fuerte soy. Pero no lo diga en el sentido de una mentalidad ganadora, ni de que una automotivación. No es ese sentido, sino que es fuerte por el poder de Dios que obra en nosotros. Gloria a Dios. Por eso usted puede decir con toda confianza, en Cristo soy fuerte en Él, soy fortalecido en Él, aunque sea débil, aunque tenga mi debilidad humana, en Cristo yo soy y seré fortalecido. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo viene esta fortaleza que el Señor nos da? Y Pablo empieza a hablarnos. Inmediatamente, no le da muchas vueltas, va directamente al grano, como se dice, sin muchos rodeos, dice, vístanse, lo que habla de una acción, lo que habla de un acto radical, vístanse. Es como cuando usted en la mañana, ¿cómo se levanta en la mañana? Generalmente nos levantamos con sueño, mucho sueño, porque el cuerpo viene de un dormir, tiene sueño, ¿cierto? Y sobre todo si usted madruga y se levanta muy temprano, le cuesta. Pero si usted no decide, no toma la decisión radical, ya, me levanto y vamos a la ducha y después a vestirse, nunca va a lograr vestirse. Puede soñar que se está vistiendo, puede soñar que se levantó, pero no se va a vestir. Tiene que tomar una decisión radical. Haga frío, sobre todo en el invierno que hace mucho frío y nadie se quiere levantar de la cama, o unos minutos más, ¿cierto? Porque el cuerpo está acostumbrado al dormir, al descanso y a lo calentito, ¿cierto? Que se siente. Pero tiene que tomar una decisión radical. Me levanto para poder vestirme. Pablo habla aquí también de una determinación radical. Vístanse. ¿Y de qué debe vestirse el cristiano? Ya hablábamos en el sermón pasado que usted se va a vestir según la ocasión. Si hace mucho frío, no creo que se ponga solamente una polera y salga con una polera al exterior, ¿cierto? Y con chalas y con short. Eso lo puede hacer en el verano. Pero en invierno usted no va a salir así. Se viste según la ocasión, se viste según las circunstancias. Para la vida cristiana, para enfrentar nuestra batalla espiritual, amados hermanos, debemos vestirnos adecuadamente. Vestirnos de lo que Dios nos ha provisto. Cuando usted se viste, usted tiene su closet, ¿cierto? Y dice, esto me pongo o esto no me pongo. Porque estamos tan bendecidos que nos podemos dar ese lujo, ¿cierto? Sí, sobre todo mis hermanas están muy bendecidas y tienen un closet muy bendecido, ¿cierto?
¿estos zapatos me pongo o no me pongo? Si va a ir al centro, porque eso ocurre todavía acá en provincia, todavía ocurre eso de voy a ir al centro. Entonces uno se prepara. La hermana se amonona, todo, porque va a ir al centro. Se prepara, se viste una ropa adecuada. Y busca, ¿qué me pongo? Esto, lo otro. Bueno, quiero hacer esta analogía porque en el Señor, bueno, aquí no hay que escoger en el Señor. ¿Me pongo esto o no me pongo esto? No, el Señor ya proveyó lo que debemos vestirnos. No hay mucho que escoger. Porque si Dios nos hubiera dado a escoger qué nos ponemos como en nuestra vida espiritual, cada cual saldría con lo que piensa y cada cual batallaría conforme a lo que él cree que hay que batallar en la vida espiritual. Y como el Señor es sabio, ya nos dio todo lo que debemos colocarnos, lo que el apóstol Pablo llama la armadura de Dios. De hecho, ya mencionando una armadura, tiene un sentido de una batalla. Pablo nos dice, vístanse holgadamente, vístanse de linos finos y de trajes brillantes y de ropa colorida. No, dice, vístanse de toda la armadura que Dios ha provisto, porque Dios la ha dado. No es mi armadura. Por eso yo digo, no es lo que yo creo que debo ponerme como cristiano para enfrentar la batalla espiritual, sino el Señor ya nos dejó esta armadura, porque dice el objetivo, para que ustedes puedan estar firmes, y estar firme significa estar de pie. Estar de pie contra, ¿se acuerdan que el domingo pasado el Señor nos graba esto? Hay mucho término aquí fuerte, mucho término enérgico. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo. Puedan estar firmes. La palabra acechanza, y lo voy a decir para los que no estuvieron el domingo pasado, su término original es engaños, trucos. Satanás es experto en engañar. Una de sus estrategias y de sus maquinaciones es usar el engaño. Y quiero hablar brevemente cómo Satanás, a través de su ejército de demonios y principados y potestades, porque lo dice el versículo 12, no tenemos lucha. Mire, y antes de hablar de estas estrategias, la palabra es clara. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios? ¿Por qué usted tiene que tomar la armadura de Dios, colocársela en el nombre del Señor? Porque dice el apóstol, o el Señor a través del apóstol, no tenemos lucha humana. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha no es una lucha material, no es una batalla material. No es contra las personas a las cuales el enemigo muchas veces va a usar para atacar. Pero nuestra lucha no es contra ellos. Dice Pablo y declara claramente que es una lucha espiritual contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Qué le dice a usted la palabra huestes? ¿Qué le dice a usted esta palabra huestes? Ejércitos. Contra ejércitos. Contra legiones. Y no son legiones buenas. Dice de maldad, de iniquidad, de malicia, de maldad.
en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha es complicada, porque enfrentamos toda esta amalgama, o por así decirlo, todo este ejército. No me voy a explayar en esto porque esto da para un estudio bíblico, pero usted ve aquí principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Miren los términos: tinieblas, huestes de maldad. Todo eso, o contra todo eso, es la lucha que tenemos como hijos del Señor. Por eso es tan importante vestirnos de la armadura de Dios. Porque usted no va a poder luchar contra esto por sí solo o por sí mismo, o si no está dotado de la armadura que Dios ha provisto. No lo va a poder lograr. Va a ser vencido, va a ser derrotado. No puede hacerlo. Ni incluso usted no puede luchar contra sus supuestos méritos. Es que yo soy fiel a Dios, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. Y eso basta para que el enemigo sea vencido. No. Recuerdo una vez, cuando era niño, hace muchos años, escuché a un hermano que dijo lo siguiente, porque era un hermano que oraba y estaba en constante actividad y en la iglesia, pero le entró el orgullo espiritual. Cuidado con el orgullo espiritual. Hay que tener mucho cuidado. Y él llegó a decir esto: yo al diablo le piso la cabeza, dijo. Así, yo le piso la cabeza. Porque Dios está conmigo, dijo. Pero sus palabras dejaron ver el orgullo espiritual y la soberbia espiritual. Al tiempo después, cayó en pecado. Y no es que el diablo haga pecar. No, el diablo no hace pecar. El diablo incita, tienta, pero no puede hacerte pecar. Pero a causa de ese orgullo, de esa soberbia, obviamente las palabras que dijo fueron tan desafortunadas, cayó en pecado y por años no pudo levantarse. Por eso, ¿qué quiero decirles con esto? Ni por nuestros propios méritos, ni por nuestros propios esfuerzos humanos que hagamos, ni porque oremos mucho o hagamos esto o lo otro, yo lo voy a vencer. No podemos vencer por nosotros mismos. Todo es en Cristo. Porque aunque yo no sé, pero quien murió en la cruz del Calvario no fue usted ni yo, fue Cristo el Señor. Él dio su vida, Él derramó su sangre. Y por su sangre tenemos victoria en el Señor. Entonces, nuestra lucha espiritual se acrecenta, se hace fuerte, porque son contra huestes espirituales de maldad. De maldad. La maldad que el enemigo, a través de todos sus huestes, desarrolla, y especialmente contra la iglesia, es fuerte. Por eso Pablo dice, para que puedan estar firmes o puedan estar en pie contra todas estas acechanzas o engaños o trucos del enemigo. Que Dios nos ayude. Quiero mencionar solamente algunas formas, algunas de las acechanzas del diablo. ¿Qué hace el diablo? ¿O qué hace el enemigo a través de todas sus huestes en contra de la iglesia? Por ejemplo, él siembra la cizaña en el pueblo de Dios. Siembra la cizaña. Mateo 13 habla de eso. Instiga a la falsa doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4 nos habla de eso, que doctrinas de demonios, a la cual la gente pone oído, instiga a la falsa doctrina. Tercero,
tergiversa o pervierte la palabra de Dios. La saca fuera del contexto, hace que se interprete mal para destrucción de las almas. ¿Cuántas sectas se han levantado en la historia del mundo porque el enemigo tergiversó la palabra de Dios? Sacaron de contexto un texto de la Biblia y armaron un cuerpo doctrinal y se formó una secta. Miren cómo lo hace el enemigo. Son los engaños, son los trucos que utiliza Satanás. Usted dirá, oh, pero eso a nosotros no nos afecta. Claro que nos afecta. Porque no era gente fuera de la iglesia, era gente que estaba dentro de la iglesia y porque fueron engañados, creyeron que esa era la verdad y armaron un cuerpo doctrinal, un cuerpo de enseñanza y se formó una secta. Satanás tergiversa la palabra de Dios, la dobra, la manipula, la pervierte. Otro de los engaños del diablo es estorbar la obra de Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Quisiera que pudiéramos proyectar ese versículo. Primera de Tesalonicenses 2, 18. Pablo dice, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez le habla a los hermanos de Tesalónica, pero Satanás nos estorbó. Estorba la obra de Dios, pone obstáculos. Y por supuesto, obviamente, esto no lo va a poder hacer sin el permiso de Dios. Dios permite esto para que la iglesia ore, clame, interceda y pueda ver la gloria del Señor. Ciega a los hombres a la verdad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Ciega el entendimiento para que la gente no crea la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4, 4. Si lo pueden proyectar. De los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos. Lo cegó. Le puso oscuridad, le puso tinieblas para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Él ciega el entendimiento y no crean a la verdad, porque Satanás puso tinieblas en su entendimiento. ¿Qué otra cosa de los engaños de esta lucha espiritual vemos? Y esto es muy común en la iglesia. Oh, usted dirá, el diablo está obrando en la iglesia. Mire, él roba la palabra de Dios de los corazones. Mateo, capítulo 13, verso 19, cuando Jesús nos habla de la parábola del buen sembrador. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Satanás roba la palabra. Que no te robe la palabra que el Señor está sembrando en esta hora en nuestro corazón. Que no te la robe, que no te la quite. Por eso es importante que ores al Señor. Padre, esta palabra que tú me estás dando, nadie me la quite. No venga el enemigo y me la robe. Señor, siémbrala en mi corazón, siémbrala en mi alma, en todo mi ser, para que no me la quite el enemigo. Y esto el enemigo lo hace y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces roba la palabra? Te la roba, te la entregó el Señor en bandeja, como se dice, y la palabra se fue quitada porque no abriste tu corazón como debía ser y no has clamado al Señor para que esa palabra quede grabada. Siembre esa palabra en tu corazón para que dé fruto. Por eso, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado o nos ha hablado por su palabra? Una palabra de fe, una palabra de victoria, una palabra de consagración, una palabra de santificación. Pero salimos de aquí y a los días seguimos igual.
siendo que la palabra tiene que producir fruto en nosotros porque es una siembra que Dios hace en nosotros. Es una siembra. Entonces, si la palabra no está haciendo vida en mí, es porque alguien me la está robando. El enemigo roba la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te robe la palabra del Señor en esta hora. No te fijes en quién te la está entregando, porque si te estás fijando en el mensajero y no estás poniendo tu atención en el mensaje, el enemigo te va a robar la palabra. Pero si guardas la palabra en tu corazón, esa palabra producirá fruto. Hasta 100 por 1, gloria a Dios. Y el fruto será maravilloso en tu vida. ¿Fruto de qué? Fruto de santidad, fruto de consagración, fruto de fe, fruto de esperanza, gloria al Señor, fruto de servicio a su nombre. Él roba la palabra. ¿Qué más hacen los engaños del diablo? Tiende lazo a los hombres. ¿Qué es tender lazo? Hermana Angie, no sé si te has visto tender lazo, ¿cierto? Ya en el campo, cuando, ¿cierto? Le tiran el lazo. Satanás tiende lazo a los hombres. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:26. Pablo advierte sobre eso. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. El diablo tiene voluntad y hace lo que quiere. Por eso, si tú aún no eres hijo del Señor, no creas que eres libre. No pienses, yo soy libre, yo soy dueño de mí mismo y hago lo que quiero. No. No haces lo que quieres. Porque eres esclavo del pecado, eres esclavo del enemigo, porque él tiende lazo para que estés cautivo a la voluntad de él. Pero en esta hora, Cristo trae libertad a los cautivos. Aleluya. Si aún estás cautivo. ¿Qué más? Dentro de sus engaños, tienta. Mateo 4:1 tentó al Señor cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que fue tentado por el diablo. Y usted puede pensar, pero que eso le pasó al Señor. Si lo hizo con el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Seremos tentados. Seremos tentados. Y me detengo aquí porque pensamos que la tentación solamente tiene que ver con el ámbito de mirar o el ámbito de lo sexual. Pero puedes ser tentado a dejar la fe. Puedes ser tentado a caer en tu orgullo, a caer en tu soberbia. El enemigo te puede tentar. Él tienta. ¿Y cómo te va a tentar? Te va a tentar con engaño, con trucos, con engaños. Te va a tentar para hacerte ver que eso que está ahí es mucho mejor que esto otro. ¿A cuánto el enemigo lo ha tentado? Creyendo que la vida sin Cristo es mucho mejor. Se pasa mucho mejor en la vida sin Cristo que en la vida aburrida, porque el diablo te lo muestra así. Es aburrida la vida de evangélico, es aburrida la vida de creyente, pero no usa esas palabras. Es aburrida la vida de canuto, es aburrida la vida de evangélico, pero allá afuera, mira, así te lo muestra el enemigo. Afuera las luces, afuera todo, afuera, espectacular. Eso es lo que te muestra, eso es lo que muestra y tienta, y el hombre y la mujer caen en la tentación del enemigo. Lo hizo con Cristo, le mostró todos los reinos de la tierra, le mostró la gloria humana de los reinos de la tierra y le dijo, mira, todo esto yo te lo voy a dar. Todo esto puede ser tuyo. Pero si tú me adoras,
¿Cuántas veces el enemigo tienta y te muestra? Se pasa mucho mejor afuera. Se pasa mucho mejor en una fiesta, en una disco, que estar 2 horas aquí, que estar 2 horas y media aquí escuchando a un hombre que habla y habla y nadie lo calla, y se pasa mucho mejor afuera. Te lo muestra así, así tienta el enemigo. Porque engaña, pero no te va a mostrar todo lo que significa una vida sin Cristo. No te va a mostrar los peligros que hay de una vida sin Cristo. No te va a mostrar los peligros que hay cuando vas a una disco, cuando vas a un lugar donde no debes estar. No te va a mostrar que estás propenso a la muerte, que estás propenso a la droga. No te lo va a mostrar. Te lo va a mostrar lindo, te lo va a mostrar hermoso, porque Él engaña. Por eso es tan importante que entendamos esto, para que creamos en el Señor y no caer en el engaño. Ahora, el enemigo nos va a tentar. Te va a tentar de diversas maneras, poniendo duda, poniendo incredulidad, poniendo pensamientos de que es mejor vivir independiente del Señor. Pero usted sabe y yo sé que separados de Él, nada podemos hacer. La vida sin Cristo no tiene ningún sentido. La vida sin el Señor no vale nada. Te lo digo clara y directamente. La vida sin Cristo no vale nada. Con Cristo todo es posible y con Cristo la vida tiene el mayor sentido que puedes alcanzar. Aleluya. Allá no hay paz, allá afuera no hay lo que tienes hoy en Cristo. En Cristo tienes paz, en Cristo tienes seguridad, en Cristo caminas confiado, en Cristo duermes tranquilo, aunque estés lleno de problemas, porque tu vida descansa en el Señor, gloria a Dios. Pero el diablo tienta y te hace ver que la vida independiente de Él es mucho mejor. Lo hizo con nuestros primeros padres y cayeron. Que Dios nos guarde. Otro de las acechanzas, de los engaños del diablo. Él engaña, ya dijimos, es engañador. Apocalipsis 12:9. Él es el maestro del engaño. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, lo engaña. Es el padre de la mentira. Y por último, son muchos más, pero no puedo hablar de todo. Incita a pecar contra la santidad de Dios. Primera de Crónicas 21:11. Voy a usar 2 versículos, uno del Antiguo y del Nuevo Testamento. Primera de Crónicas 21:11. Parece que me equivoqué. Es Segunda de Crónicas 21:11. Lo hizo con David. Me equivoqué. Ya, no importa. Pero ¿qué habla esta palabra? Dice que Satanás incitó a David para que pecase contra Jehová e hiciese censo en Israel. Incita. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Mateo 16, versículos 22 y 23. Mateo 16, versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al Señor, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, no vayas a la cruz, no permitas que esto te acontezca. ¿Y qué le responde el Señor? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es que Pedro fuese Satanás, pero detrás de esa declaración tan lógica, incluso tan bonita de Pedro, estaba el diablo. Señor, no vayas a la cruz, que no te acontezca esto, Señor. Usted puede decir, qué bueno era Pedro, porque no quería que su maestro fuese a la cruz. Pero detrás de eso tan sutil estaba el enemigo. Por eso el Señor lo reprendió, quítate delante de mí. Porque vio que el diablo estaba incitando a que Cristo no fuese a la cruz. Él incita, repito, incita, pero no hace pecar. Incita a que el hombre peque contra la santidad de Dios. Que el Señor nos bendiga. Bien, no se preocupe porque el próximo domingo vamos a terminar este mensaje, ¿ya? Porque hay mucho que decir, hay mucho que hablar de esto. Así que va a haber una tercera parte de esta palabra del Señor. Bueno, vamos a ver, porque es importante saber en qué podemos y en qué tenemos que estar firmes. Aquí lo tengo anotado. El Señor nos llama a estar firmes en la gracia. Cuando Pablo le dice a los romanos, estad pues firmes en la gracia. En la gracia es el favor de Dios. Y tenemos que estar firmes en esa gracia. No te muevas de la gracia de Dios, porque cuando te mueves de la gracia de Dios, empieza a florecer tus argumentos, tus méritos, entre comillas, y dejas de lado lo que el Señor hizo por ti y está haciendo por ti y va a hacer por ti. Gloria al Señor. ¿En qué más tenemos que estar firmes? Firmes en el Evangelio. Firmes en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, es el mensaje de salvación. Está firme en ese mensaje. No te muevas de ahí. Si el Señor te llamó al Evangelio, no te muevas del Evangelio. Permanece firme, de pie, asentado tus pies en el Evangelio. Eso lo dice 1 Corintios 15:1. Estemos firmes en valor y en poder. 1 Corintios 16:13. Si podemos proyectar estas citas, por favor. 1 Corintios 16:13. Estar firmes en valor y poder. Mire, velad, estad firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Gloria al Señor. ¿En qué otra cosa el Señor nos dice que estemos firmes, soldados de Jesucristo? Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1, le hablaba el Señor a los Gálatas que estaban adoptando todo esto del legalismo, del judaísmo y querían salirse de la gracia del Señor. Y Pablo les dice, tienen que estar firmes en la libertad con que Cristo les ha hecho libre y no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud, de un legalismo, de algo que no los pudo salvar. Pero la gracia de Cristo nos salvó. Estén firmes en esa gracia, en esa bendita libertad. ¿En qué otra cosa tenemos que estar firmes, amados hermanos? Firmes en la unidad de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Porque tengo que darle todas las citas para que no digan el pastor nos enseñó esto y dónde está la base bíblica. Aquí está Filipenses 1, 27. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo para que sea o que vaya a verlos o que esté ausente. Oiga de ustedes que están firmes en el mismo espíritu, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Gloria al Señor. Firmes en la unidad. No nos desunamos. Fuera la disensión entre nosotros. Fuera las divisiones. Fuera aquello que nos quiere desunir. Somos una familia en Cristo. Permanezcamos firmes en esa unidad que el Señor quiere que estemos. ¿Qué otra cosa? Estemos firmes en el Señor. Filipenses 4:1 nos habla también de eso. Estar firmes
en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Penúltimo, estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Colosenses 4:12. Mire todo lo que tenemos que estar firmes. ¿Usted creía que estar firme solamente era estar firme en esto? No, en todas estas cosas el Señor nos llama a estar firme. Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes mis oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Y lo último, firmes en la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que nada nos mueva de eso. Que nada nos mueva. Gloria al Señor. Quiero concluir este mensaje. ¿Cómo Satanás ha querido engañar a la iglesia con todo esto? ¿Cuántos le han puesto fecha al retorno de Cristo? Y siguen algunos poniéndole fecha, día y hora, al retorno de Cristo. Y la gente es engañada. La gente es turbada. Nosotros tenemos que estar firmes en la esperanza de su pronto retorno por nosotros. El Señor bendiga su palabra. Espero, con la ayuda del Señor, voy a terminar esta serie de mensajes el próximo domingo. Ahí ya vamos a hablar de la armadura. Si usted quedó con todas las ganas de escuchar la armadura, bueno, venga el próximo domingo, porque ahí ya vamos a hablar directamente de toda la armadura que Dios ha provisto. Pero venga, no se quede, porque si no va a quedar descolgado. Venga, porque Dios nos va a hablar. Póngase en pie. Vamos a dar gracias al Señor.